Vamos a hablar sobre la ruta de conocimientos necesarios para aprender inteligencia artificial. Pero realmente no hay una ruta específica, hay muchas profesiones y muchos caminos alrededor de la inteligencia artificial. De manera que vamos a hablar de cada uno de ellos, de el que a mi consideración es el punto más bajo de acceso al más alto y con mejores salarios. Empezando por una profesión que están haciendo y es AI Software Developer. Son personas que ya son desarrolladores de software en backend, en QA, en frontend, pero aprenden a aplicar inteligencia artificial en sus productos, ya sea en debugging, consumiendo APIs, haciendo despliegues. Básicamente el proceso de desarrollo de cualquier compañía como lo hemos venido trabajando siempre, pero aplicando las ventajas de la inteligencia artificial. Y es interesante porque a hoy esos salarios se están moviendo en $134,000 anuales, y esos son salarios en Estados Unidos porque por supuesto llevar un rango salarial de profesiones tan nuevas y en distintos países es algo complicado. Para empezar a trabajar como AI Dev necesitas conocer de algunos lenguajes como lo son Python o JavaScript o cualquier otro lenguaje que permita integrar inteligencia artificial y consumir APIs. Hay múltiples lenguajes, pero la verdad los más utilizados son Python y JavaScript. Además, necesitas entender la suite de inteligencia artificial que ofrecen grandes compañías y grandes modelos que los puedes consumir al instante, como lo son OpenAI, los modelos de Google AI o DeepMind, Anthropic, Hugging Face y distintas ofertas de modelos que podemos implementar ya mismo simplemente consumiendo una API o cuantizando algún tipo de modelo para ingresarlo a nuestras empresas y nuestros productos. Por otro lado, entender, y esto es a nivel de LLMs, bases de datos y entendimiento vectorial como lo son Chroma, como lo son Pinecone, el mismo Postgres, que es una base de datos orientada a filas pero tiene un módulo vectorial, sirven para llevar a cabo esto. Y también es necesario entender que existen distintos frameworks bastante nuevos en constante evolución como lo son LlamaIndex y como lo son LangChain. Y en Platzi, por supuesto, tenemos toda una ruta orientada a este perfil. Para este caso, en el manejo de LLMs, que es la tecnología que más está propulsando el crecimiento y la innovación de las empresas. Puedes ingresar ya mismo a consultar esta ruta. Es más, esta ruta y todas las que vamos a mencionar en el resto de este video se encuentran ya en tu suscripción de Platzi, que por supuesto en esta semana puedes adquirir y está al mejor precio de todo el año. Machine Learning Engineer es una profesión muy interesante y muy completa que consiste en diseñar, construir y desplegar modelos de Machine Learning e inteligencia artificial que se acoplen a las necesidades de tu empresa. Y es bastante interesante porque se habla mucho de inteligencia artificial generativa, que son ChatGPT, DALL-E, generadores de audio, generadores de video, pero realmente en el mercado actual es el Machine Learning de etiquetado, que es el que venimos trabajando desde hace 20 o 10 años, quien tiene el mayor valor y la mayor porción del pastel en cuanto a inteligencia artificial. Y esto es lo que está pasando en la actualidad, de manera que es un perfil bastante completo y muy útil. Es un perfil que en su media salarial de Estados Unidos está trabajando alrededor de $140,000 anuales. Y para este perfil ya vamos a necesitar algo específico y muy necesario en la gran mayoría de perfiles que vamos a ver de aquí para arriba: las matemáticas. Para este caso, álgebra lineal y cálculo son dos de las bases matemáticas muy importantes, también la estadística, para manejar en este perfil y entender realmente cómo funcionan los modelos de Machine Learning que vamos a diseñar y que vamos a desplegar. Por otro lado, el uso de Python, y sí, también hay otros lenguajes como ROS, como R, como Julia para utilizar Machine Learning, pero Python es de los más comunes y de los que más se están solicitando. Además de entendimiento del cloud computing y manejo de la nube, ya sea en Azure, en AWS, en Google, y entender lo fundamental de MLOps, es cómo vamos a hacer un despliegue de este tipo de modelos para llevarlos a producción y mantenerlos totalmente actualizados. Por otro lado, también se necesita mucho énfasis en librerías específicas como lo son TensorFlow, PyTorch, JAX, también Scikit-learn y Keras. Son todas librerías enfocadas al diseño y despliegues de modelos de Machine Learning e inteligencia artificial con Deep Learning. Por supuesto, en Platzi tenemos toda una ruta completa de Machine Learning dirigida a las matemáticas,
a cómo funciona el Machine Learning con Python y distintos algoritmos como clasificación, regresión, clusterización, etc. Y también orientada a NLP y Computer Vision, que lo vamos a ver más adelante. Y seguimos con Data Scientist. Este es un rol que ha cambiado muchísimo alrededor de los años. En algún momento fue la profesión más sexy, pues es un rol que se ha venido dando su espacio y ahora está mucho más enfocado en distintos roles de una compañía. Para este caso, el Data Scientist se encarga de la limpieza y procesamiento, incluso recolección de los datos, comunicar los resultados de sus análisis a todas las empresas para que puedan tomar decisiones, también aplicar modelado estadístico y machine learning a distintos casos o distintas necesidades que tengan en la empresa y claro, construir la innovación y la estrategia con base a los datos. Es como se está trabajando actualmente este rol que claro ha tenido una gran transformación alrededor de los años. Es muy importante porque el Data Scientist está muy conectado al negocio y además entiende de cómo funciona la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, pero de cómo lo puedo aplicar directamente al negocio en cada necesidad específica. Es un rol bastante completo y muy interesante. Para este caso tenemos una media salarial de $136,000 al año, del cual varía muchísimo en cada mes. De nuevo, este es un rol que está cambiando constantemente y en este de nuevo necesitamos mucho el entendimiento matemático, más en estadística y en probabilidad, porque son estas las bases del análisis de datos y también de cómo voy a presentar los resultados. Muy fuerte en estadística, muy fuerte en probabilidad, pero por supuesto también hay que tener bases de álgebra lineal y de cálculo para entender esos modelos de Machine Learning e inteligencia artificial. Por otro lado, manejo de Python, acá de nuevo puede ser algún otro lenguaje de programación de ciencia de datos como lo es R, pero Python es de los más solicitados. Y muy importante, el entendimiento de SQL. La gran mayoría de repositorios que se van a utilizar en una empresa están en algún formato estructurado y por supuesto SQL, el mismo SQL que manejamos desde hace 60 años, es el que vamos a utilizar para poder consultar esos datos. Por otro lado, librerías no solo de despliegue de Machine Learning, sino también especializadas en la manipulación de datos y muy importante en la visualización de datos. Si ya tengo un conjunto de datos y un problema a abordar, entonces voy a manipular los datos y presentar visualizaciones para que sea fácil comunicar los resultados y ayudar a la toma de decisiones. Y esos son los trabajos principales del científico de datos. Por otro lado, también debe tener conocimientos sobre Machine Learning en cuanto a modelos de aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo y saber dónde incorporar cada uno de estos modelos que tenemos a la mano en casos de usos y necesidades específicas. Por supuesto, en Platzi tenemos toda una ruta orientada al análisis y manejo de información para tu negocio, desde dominar Excel, dominar las bases de datos en SQL, el entendimiento del negocio con Business Intelligence, y esto abarca visualización de datos, abarca manipulación de datos, uso de distintas herramientas y claro, análisis, manipulación y visualización de datos con Python. Todo esto incluido en tu suscripción. Y ahora nos vamos con un rol que me encanta y es el de Computer Vision Engineer. Acá básicamente estamos hablando de ingenieros especializados de inteligencia artificial y el deep learning o el uso de las redes neuronales, pero para un rol en específico y es enseñar a las máquinas a ver y reconocer imágenes y patrones visuales. Y esto tiene muchísimas salidas en el mercado. Básicamente estamos hablando de ingenieros que pueden desarrollar modelos de visión, mejorar constantemente la captura y segmentación de imágenes, también la clasificación de imágenes y, por supuesto, hacer análisis de imágenes y contexto, como lo hemos visto en grandes modelos como lo es el actual GPT-4, que tiene un modelo de visión. Es muy interesante y es un rol que se ubica en $144,000 anuales en Estados Unidos, y además este tipo de ingenieros deben aprender de tecnologías y estructuras muy específicas de inteligencia artificial, como lo son el procesamiento de redes neuronales convolucionales o el entendimiento de los diffusers, que son básicamente la inteligencia artificial o la arquitectura de inteligencia artificial detrás de tecnologías como DALL-E 3 o Midjourney. Básicamente es estas que nos permiten
generar patrones con base al ruido y replicar imágenes totalmente desde cero. Para esto tenemos toda una ruta orientada al computer vision, desde los fundamentos de las redes neuronales hasta modelamiento y segmentación de objetos, redes neuronales convolucionales y muchísimo más. Uno de los roles más solicitados en este momento de nuestra economía, el ingeniero en NLP o Natural Language Process o procesamiento del lenguaje natural. Básicamente la necesidad de procesar, entender y generar texto se hace muy necesaria, y esto es lo que logran los ingenieros de NLP. Extracción de textos, desarrollo de modelos de lenguaje natural, procesamiento de texto, comprensión alta de cómo funciona el lenguaje para crear nuevos modelos y nuevas tecnologías, y esto hace parte de todo lo que hace este rol actualmente, que es muy demandado. Salario está por $120,000 anuales. Sé que parece menos que otros salarios, pero esto se está actualizando constantemente porque su demanda está cada vez más alta y aún se está ajustando las nuevas tecnologías que se están manejando en el área de NLP de cómo deberían llegar a distintos roles de desarrollo. Muy importante el uso de las matemáticas como en Computer Vision, tanto álgebra lineal como cálculo diferencial para entender cómo funcionan realmente las arquitecturas y modelos de redes neuronales. Importante el uso de Python y librerías muy especializadas como SciPy, NLTK, GenSim y muchísimos de los modelos y librerías que tenemos en Hugging Face. La más importante, Transformers. También necesitan entender arquitecturas especializadas en el lenguaje natural, como lo son las redes neuronales recurrentes o cómo funcionan los embeddings o el Word2Vec. Y claro, arquitecturas de esta, la más famosa es esta arquitectura que llamamos Transformers. Es el secreto y la base de cómo se entrenan los grandes modelos como GPT-4, como Llama, como PAL-2 o cualquier modelo de lenguaje que tengamos actualmente. Y claro, se puede utilizar y se puede aprender directamente desde Hugging Face. Además, ciertas aptitudes muy necesarias y ciertas tecnologías que están naciendo actualmente, como lo es el fine tuning, para poder ajustar los pesos de modelos de inteligencia artificial open source en su mayoría de veces, como lo son los modelos de Hugging Face como Llama 2, y también la cuantización, que es reducir el peso de este modelo para que pueda utilizarse sin depender tanto de un hardware de alto nivel. Además, entender cómo funciona el lenguaje. Si entendemos cómo funciona el lenguaje y sus conexiones, podemos crear modelos mucho más robustos. En Platzi tenemos toda una ruta orientada al NLP y cómo podemos utilizar esta tecnología para crear proyectos increíbles como lo son Transformers o distintos modelos de lenguaje. Y por último tenemos el AI Research o investigador de inteligencia artificial, y es básicamente las personas que están detrás de los grandes avances tecnológicos en inteligencia artificial, los papers, nuevas arquitecturas, nuevos modelos de desarrollo de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Son estas personas que literalmente están investigando y aplicando su conocimiento a mejorar los modelos y arquitecturas actuales desde un punto de vista matemático y técnico. Estas personas usualmente tienen roles en grandes compañías como lo son OpenAI, DeepMind, Nvidia, Hugging Face, Stability AI y los grandes laboratorios de investigación de inteligencia artificial. Muchísimo conocimiento matemático es entender realmente cómo funciona por debajo todos estos modelos de inteligencia artificial y buscar nuevas maneras, totalmente nuevas, de poder mejorar cómo funcionan este tipo de modelos y este tipo de tecnologías. Es muchísimo conocimiento matemático y por supuesto esto termina en papers, en patentes y en nuevos modelos de investigación para hacer crecer inteligencia artificial y por supuesto la humanidad. Además, grandes lenguajes como lo son Python, y yo sé, muchas veces no es Python porque Python muchas veces para hacer estos análisis es un lenguaje lento, pero también se puede utilizar ROS, que está ganando mucha fuerza, y el uso de frameworks especializados para el manejo de inteligencia artificial como lo es JAX, que aprovecha todo el poder de la GPU y además de la TPU, que son unidades de procesamiento de altísimo nivel que utiliza el equipo de Google. Todo esto se logra con JAX y es lo que están viviendo constantemente los investigadores de inteligencia artificial. Y ya sé lo que estás pensando. Hey, pero esto solo es para perfiles técnicos, solo personas que estén dentro de la matemática o el desarrollo de software pueden aprovechar esta ola tecnológica de inteligencia artificial.
Y la verdad es que no. Tenemos inteligencia artificial para todos los roles y todos los segmentos de nuestra economía. Es así como tenemos toda una ruta de inteligencia artificial orientada al trabajo, donde tenemos desde inteligencia artificial para aprender inglés, marketing, finanzas, diseño, básicamente un curso de inteligencia artificial para cada área de nuestra economía y cada área de nuestras empresas. Y es momento de recordarte que justo por esta semana Platzi se encuentra con su mejor precio de todo el año para que adquieras tu suscripción y por supuesto adquieras todas estas rutas que presenté en este segmento y muchísimas más que todo el equipo tiene preparadas para ti.